Hola alumnas y alumnos del cuarto medio, A y B. Hemos estado viendo nosotros lo que es la ley de Coulomb cuando están dos cargas puntuales y se puede aplicar esta ley mediante su ecuación, sacando las variables más importantes y también despejando unas con otras. Lo que vamos a ver hoy día, primero en la parte teórica, es la aplicación de la ley de Coulomb para tres o más cargas que están en una sola dirección. Eso quiere decir en una sola dirección, recordando la diferencia entre dirección y sentido, que es más que nada que están en la misma línea recta. Sentido, recuerden que sería en este caso para la izquierda, derecha, arriba, abajo, o positivo o negativo. Y dirección podría ser horizontal, vertical, diagonal. Si están en una sola dirección, entonces nosotros nos vamos a decir que podemos tener tres cargas puntuales que se encuentran en la misma línea. Si tenemos ese tipo de ejemplo, lo que necesitamos saber también son sus signos, recordando que las cargas de igual signo se repelen y las cargas de distintos signos se atraen. Si nosotros tenemos, por ejemplo, positivo, negativo, positivo, y las tres se encuentran en una sola recta, como lo dice ahí el esquema, lo que nos están diciendo finalmente es que esta carga con esa carga se van a atraer. Lo mismo va a pasar con esa carga y esa carga que también se van a atraer. Por lo tanto, lo que va a hacer estas dos cargas se van a ir hacia el centro y esta carga se va a inclinar dependiendo del valor que tengan estas cargas. Puede ser hacia la izquierda, hacia la derecha o quedarse ahí mismo si es que estas dos son iguales. Va a depender del valor numérico. Ahora, ¿por qué dice para tres o más cargas? Es porque también puede haber una cuarta o una quinta. Si nosotros dibujamos aquí una cuarta carga que podría ser positiva y colocamos una quinta que digamos que es negativa y están todas en la misma recta, entonces estas dos se van a repeler y estas dos se van a atraer. Y se va a empezar a producir una especie de movimiento entre las cargas, que unas se repelen, otras se atraen. ¿Cómo se hacen los ejercicios con la ley de Coulomb? Sabiendo que la ley de Coulomb solamente constituye dos cargas. Nosotros tenemos que enumerar siempre las cargas que nos den en los ejercicios, debido a que nosotros tenemos que saber cuál es la fuerza resultante, que es la que estamos calculando. Y también en los ejercicios, para que también sea lógico el cálculo, te tienen que decir cuál es la fuerza resultante sobre una de estas cargas. O sea, no te pueden dar un ejercicio que solamente, en este caso, es decir, ya, calcula la fuerza. Pero la fuerza de qué? Sobre esa carga, sobre esa carga, sobre esa, porque todo esto es un sistema. Entonces, si nos enfocamos en una sola carga, podemos ir interactuando cuál es la interferencia de esa carga con esa, y luego esa con esa con esa y esa con esa. Si el interés o la respuesta que nos están preguntando es sobre la carga Q5, por ejemplo, habría que ver la interacción que hay entre esa y esa, esa y esa, esa y esa, esa y esa. Entonces, de alguna forma siempre tenemos que saber sobre qué carga nos van a preguntar. Si nosotros suponemos que, en este caso, en este ejemplo, nos preguntan sobre la carga Q2, esta sería como nuestra pregunta. ¿Cuál es la fuerza resultante de este sistema sobre esa carga? Entonces lo que tendríamos que hacer es siempre ocupar la ley de Coulomb para dos cargas entre esas dos, luego esas dos, luego esas dos y luego esas dos. ¿Qué es lo que va a pasar entre Q1 y Q2? Que se va a producir una fuerza de atracción.
Por lo tanto, yo podría escribir que la fuerza de 1 sobre 2, ¿se fijan cómo se va escribiendo? La fuerza de 1 sobre 2 va a ser igual a K por Q1 por Q2 dividido en su distancia al cuadrado, que aún no la dan, pero esa es la distancia. Puede ser R1, R2 o otro tipo de letra, pero lo importante es que esa es la distancia de separación. Pueden ser iguales o diferentes. Aquí solamente estamos analizando la expresión. Entonces, SR sería el que está acá. Vamos a colocar aquí, entre ese y ese hay un R. Si tenemos esa distancia definida, entonces también podemos hacer lo mismo con Q3 y Q2, sabiendo que también es una fuerza de atracción entre estas dos. Entonces tenemos que la fuerza de la carga 3 sobre la carga 2, así se lee, va a ser igual a K por carga 3 por carga 2 dividido en un R' al cuadrado. Es decir, otro R, que obviamente no vamos a asumir que son iguales, porque esto es solamente la expresión. Entre Q2 y Q3 tenemos R'. Y sabemos que es de atracción netamente por los signos. Igual que ese, igual que ese. ¿Qué es lo que pasaría con Q4? De Q4 a Q2 también hay otra distancia. Y si se fijan, debería ser toda esa distancia. Entonces a esa la vamos a llamar R2'. Entonces, F4 sobre F2 debería ser igual a ley de Coulomb, K por Q4 por Q2 dividido en su R 2' al cuadrado. Entonces ahí nosotros vamos a ver la resultante de esa. Lo mismo pasaría con Q5, que tendríamos que conocer esa distancia. La vamos a llamar R3'. Vamos a asumir que son todas distancias diferentes. Y la expresión de esa ley, en este caso, sería de 5, de la carga 5 sobre 2, va a ser igual a K por Q5 por Q2 dividido en su distancia 3' al cuadrado. Entonces se está aplicando la ley de Coulomb en todo el sistema, pero siempre de a pares, porque la pregunta nos dicen sobre Q2. Si hubiese estado sobre Q4, por ejemplo, esa letra cambia y sería todo sobre Q4. Lo mismo sobre Q1, todo sería sobre Q1. Ahora fíjense que si yo tengo esa diferencia de signos, que de aquí para allá, esta fuerza nos va a dar negativa. Esta diferencia de signos también nos va a dar una fuerza negativa. De 4, esto es una fuerza de atracción también, nos va a dar una fuerza negativa. Y esta fuerza va a ser una fuerza de repulsión porque son iguales, entonces va a ser positivo. ¿Cómo saber la fuerza eléctrica total? La fuerza eléctrica total se dice que es la sumatoria o la suma de todas las fuerzas que hay sobre la carga 2. Eso quiere decir que nosotros tenemos que sumar todos los resultados que nos den acá, que nos den en estos intervalos, asumiendo que ese sería nuestro centro. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Que no, los signos generalmente son los que nos llevan a confusión, porque esto tiene que ver con un signo más bien representado por las cargas, pero también hay que ver la parte vectorial. Si ustedes se dan cuenta, la fuerza de atracción, con esa fuerza de atracción, una va a ir para un lado y la otra va a ir para el otro lado.
esa fuerza de aquí para allá, si se fijan, va a ir en un sentido y esta fuerza va a ir hacia allá, en el otro sentido. Entonces lo que podríamos hacer en este caso es visualizar cuál va a la derecha, cuál va a la izquierda y cuáles son las que se suman y cuáles son las que se restan. Espero les haya servido el material y ojalá no tengan dudas a la hora de poder hacer los ejercicios. Aún así, pueden ver el video varias veces, todas las veces que quieran. Si tienen dudas, me escriben al mail o lo hablamos por Classroom. No se olviden de suscribirse al canal